Amén. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Bendecidos por el Señor? Amén. Vamos a orar y vamos a ir a su palabra. Y vamos a darle gracias a nuestro Señor porque Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a su palabra esta noche a ver lo que el Señor tiene para nosotros, que sé que va a hablar a la vida de cada uno de nosotros y nos va a edificar. Amén. Señor, te damos gracias por darnos el tiempo para venir a tu casa, para estar aquí, reunidos en tu presencia donde podemos disfrutar de ti, Señor. Continuamos adorándote, lo hacíamos a través de la alabanza hace un momento, pero Señor, adorar es más que cantar. Señor, y por eso estamos en este momento dirigiéndonos a ti con devoción, con respeto, Señor, con temor a ti, con reverencia, diciéndote gracias. Alabado seas, bendito sea tu nombre. Toda gloria y toda honra sean adjudicadas, Señor, a tu presencia, a ti. Eres tú quien nos sostiene, Señor. Eres tú quien nos llama, quien tiene propósitos preciosos y divinos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante contigo, a no desmayar, a siempre estar agarrados de tu mano. Gracias por este tiempo, por cada persona que está en este lugar. Sé tú hablando en nuestras vidas y a nuestros corazones y permítanos, Señor, ser, Padre Celestial, comprensivos a la hora de escuchar tu palabra y de ponerla en práctica. Gracias por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero que por favor veamos este video que tiene que ver con la enseñanza, con la predicación que quiero compartirles el día de hoy. Amén. Así que le invito por favor a que pueda ver esto. ¿Qué tal, amigos de Cristianos al Día? El Servicio Federal de Seguridad de Rusia arrestó al líder de una secta religiosa quien afirmaba ser la reencarnación de Jesús. Vissarion, como se hace llamar, es conocido popularmente como el Jesús de Siberia. Como vemos en estas imágenes, tiene un aspecto al que comúnmente se le representa a Jesús: cabello largo, barba y túnica blanca. Además, es exaltado por múltiples seguidores. Su nombre real es Sergei Torov y fue arrestado junto a otros dos líderes de la secta Iglesia del Último Testamento, Vladimir Redkin y Vladimir Bederikov, acusados por crear una organización religiosa responsable de actos violentos que, según señalaron las autoridades rusas, produjeron graves daños a la salud de dos o más personas. Torov se autodenomina Hijo de Dios o Cristo, pues se identifica como un nuevo Mesías que había llegado a la tierra bajo el nombre de Vissarion. La secta fue fundada en 1991, años después de que Torov se quedara sin empleo, bajo el nombre de Iglesia del Último Testamento, o también llamada la Comunidad de Fe Unificada. Sergei Torov afirma que en el 1990 recibió una visión y ahí sintió que algo surgía violentamente de su interior y que había estado retenido hasta entonces. Dentro de su sistema, esto no lo convierte en Dios, pero sí en la palabra de Dios. Las creencias de su secta son una combinación de la Iglesia Ortodoxa rusa, budismo, hinduismo, ufología y otras tendencias. Vissarion enseña la reencarnación, el veganismo y el impedir el fin del mundo. En el año 2000 contaba con 10.000 seguidores en todo el mundo y fundaron un asentamiento conocido como la Ciudad del Sol en la región de Kuraga de Siberia en 1995. Varios cientos de miembros viven en otros asentamientos de la región. Ellos viven de manera autónoma y con sustentabilidad ecológica y están bajo estrictas regulaciones. Son vegetarianos y no se les permite fumar o beber alcohol. El arresto de Torov y de los demás líderes involucrados sucedió durante un operativo especial que fue captado en un video. En la investigación, además, se determinó que estos causaron daño a la salud mental de sus fieles y se apropiaban de su dinero. El Jesús de Siberia no es el único en el mundo que se ha catalogado como Hijo de Dios o el Jesús reencarnado. Existen por lo menos una decena de otros y hasta tienen personas que le siguen y alaban todas sus herejías. ¿Sabía usted eso que vio ahí? ¿No sabía? Visario, un ruso que convenció a más de 10.000 personas que él era Jesucristo. ¿Cómo la ve? ¿Quién piensa de todo esto? Que la Biblia lo dice, ¿no? Se levantarán falsos cristos, dice la palabra, ¿no? ¿Qué piensa usted acerca de esto que acabamos de ver?
quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que la gente se deje convencer de este tipo de cosas? ¿No leer qué? ¿No conocer qué? La palabra del Señor. ¿Qué más? ¿Cómo es posible que la gente se deje convencer de un tipo que viene a decir que Él es Cristo? No es, obviamente no lo es. Pasa todo lo que sucede. 10,000 personas, 10,000 seguidores a lo largo del mundo. ¿Cómo es posible que la gente crea mentiras? ¿No le parece tremendo? Definitivamente este tipo de cosas, y no es el único en la historia, después de nuestro Señor, se han levantado falsos cristos a lo largo de la historia. El último personaje que veíamos en la imagen es un personaje en Brasil que dice que Él es Jesús y también tiene sus seguidores. Entonces ahí se andan agarrando con el de Rusia porque no saben cuál es el Cristo verdadero. Bueno, lo cierto de todo esto, mi querido hermano y amigo, es lo siguiente: que los seres humanos somos altamente influenciables y nos dejamos convencer facilito de muchas cosas, hasta de lo equivocado. ¿Y usted, quién es su asesor o su consejero? ¿A usted quién lo asesora? ¿Quién lo guía? ¿De quién se deja persuadir usted? ¿De la duda? ¿De la incredulidad? ¿De los malos pensamientos? Porque los seres humanos somos influenciables. Nos dejamos de influenciar fácil. Lamentablemente lo vemos muy frecuentemente en las personas jóvenes, ya que las personas jóvenes están buscando identidad. Y la mayoría de las personas jóvenes hacen lo que la mayoría hace en el entorno en que se encuentran, porque somos altamente influenciables. Nos dejamos convencer fácil, así sea de lo bueno o de lo malo, y es una realidad. Quiero preguntarle, para que usted se responda a sí mismo, ¿recuerda una circunstancia donde usted se dejó influenciar mal? ¿Sí o no? Una situación donde usted se dejó influenciar mal de alguien y usted se dejó llevar y creyó esa mentira o creyó esa circunstancia. Le quiero decir lo siguiente: el Señor Jesús, sabiendo de la facilidad con que a los seres humanos se nos influencia, quiso prevenir de esto y cuidar a sus discípulos frente a todo mal influenciador, frente al enemigo, frente a lo que el mundo ofrece, frente a las cosas malas de la vida, y quiso proteger y cuidar a sus discípulos. Entonces les dijo unas palabras que se encuentran en Juan capítulo 16 versículo 1, y quiero invitarle a que por favor abra su Biblia allí. Juan capítulo 16 versículo 1. Y allí, en estos textos bíblicos que vamos a leer, se encuentra esa prevención, esa palabra que Jesús soltó a sus discípulos para cuidarlos de las malas influencias y de que no se dejaran convencer de buenas a primeras, específicamente de lo malo o de lo equivocado. Juan capítulo 16 versículo 1, y dice la palabra del Señor así. Note lo que dice Jesús a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que no tengáis ¿qué? ¿Qué quiere decir esa palabra? Para que no se dejen ¿qué? Influenciar fácil, para que no caigan, para que no la embarren. Estas cosas se las estoy diciendo para eso, para prevenirlos. Continúa. Y les dice lo que va a suceder: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había ¿qué? ¿Qué está haciendo Jesús? Está previniendo a sus discípulos. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con quienes. Note lo que está diciendo este pasaje. Jesús dice, yo no se los dije antes porque yo antes desde el principio estaba con quienes, con ustedes.
alguien en este salón que se imagine por qué Jesús hasta ahora está abriendo la boca? ¿Quién era el que los influenciaba? Jesús. ¿Por qué Jesús les dice esto? Porque Jesús está a punto de ¿qué? De partir. Entonces continúa diciendo la palabra. Pero ahora voy a quién. ¿Se imagina usted no el susto, la preocupación de Jesús al decirle estas palabras a sus discípulos altamente influenciables? Ya no voy a estar con ustedes. Ahora, ¿de quién se van a dejar influenciar? Entonces Jesús dice lo siguiente: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Siguiente. Pero, hay un pero. Yo os digo la verdad. ¿Qué dice Jesús después de esos dos puntos? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, ¿quién no vendría? ¿Cuál es ese influenciador que Jesús dejó en su lugar cuando... ¿la está cogiendo ahora así, más o menos? Note cómo para el Señor Jesucristo es importante irse al cielo, tiene que cumplir una misión, morir en la cruz, resucitar al tercer día y partir. No iba a estar, pero Jesús se cerciora de que alguien venga a tomar su lugar, porque Jesús sabe que sus discípulos no se pueden quedar solos, porque son altamente influenciables. Entonces, en su lugar está el Consolador. Dice el Consolador: si yo no me voy, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Siguiente. Y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá. Dígale que a su lado, convencerá. Dígale para que sepa. Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Es decir, esa palabra convencer, ¿de quién debemos dejarnos convencer? ¿Quién es el que nos debe influenciar? El Espíritu Santo. Porque si una misión o una función profunda, según la palabra, tiene esa persona de la Trinidad llamada el Espíritu Santo, es convencedor. ¿Es qué? Convencedor, guiador, influenciador. El Espíritu Santo sí es un influencer que vale la pena seguir en YouTube. ¿Amén o no? Ese sí es un TikToker que vale la pena seguir, que me influencie, porque su objetivo es ese, convencer, dijo Jesús. Y continúa: de pecado por cuanto no creen en mí. Siguiente. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis ¿qué? No me entenderían. Es mejor que lo único que sepan es que necesitan en su vida al influenciador de influenciadores, al Espíritu Santo. Continúa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os ¿qué? Es decir, ¿de quién se dejen dejar guiar? ¿De Visarión, del que salió allá, que lo cogieron preso? Del Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán ¿de qué? De venir. Siguiente. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y versículo 15 y último: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Señoras y señores, ese influenciador y el propósito del Señor con sus discípulos era que advertirles de lo que vendría. No vendrían cosas fáciles. Si notaste los textos, Jesús empieza diciéndoles que los van a expulsar. Y que los vayan a expulsar es que los iban a echar de las sinagogas e incluso los iban a perseguir para matarlos. A los discípulos, después de que Jesús se fuera al cielo, no les iba a tocar fácil. Iban a venir pruebas, las mismas pruebas que vienen a nosotros con el simple hecho de creer en el Señor Jesucristo.
Porque ¿cuántos de los que están aquí no han depositado su confianza en el Señor y aún así viven pruebas? Yo sé que todos, de alguna manera. Entonces Jesús lo que hace con sus discípulos es advertirles de lo que vendrá, hacerles saber acerca de la realidad de seguirle, que seguirle a Él no es fácil, porque vendrán muchas cosas, y además hablarles del guiador y consolador del cual deben dejarse convencer y persuadir mientras Él no está. Amén. Jesús habla de su partida y Jesús está preocupado de alguna manera que los discípulos entiendan que se van a quedar solos. Para Jesús es importante hablarles de ese guiador, de ese que va a tomar su lugar mientras que Él está en el cielo, mientras que Él regresa por segunda vez. Y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. Para que no caigan ¿en qué? En malas corrientes. Para que no caigan ¿en qué? En mentiras. ¿Sabía usted que las grandes herejías que se creen hasta el día de hoy iniciaron en Hechos de los Apóstoles cuando la iglesia inició? Cuando la iglesia del Señor Jesucristo inició, muchos comenzaron a tergiversar la fe. ¿A quién le pongo cuidado? ¿Qué creo? Quiero creer en Dios, pero ¿a quién le creo? Jesús se cerciora al dejarnos a su Espíritu Santo, mi querido hermano. Y es el Espíritu Santo a quien el mismo Señor Jesucristo comisiona. Amén. Es como cuando usted viene la tía por allá de lejos de visita y usted le dice: le voy a mandar a mi esposo a recogerla. Va vestido así, está de esta manera. El mismo que nos está recomendando, escúcheme, al que debemos seguir mientras que Jesús regresa, es al Espíritu Santo. Tú no te puedes, Dios no te está diciendo: escucha tu voz interior, la voz de tu corazón. ¿Escucha a quién? Y hay una gran diferencia entre la voz de mi corazón y la voz del Espíritu Santo. Porque si fuera por mi corazón, bailas. Sí, Señor, porque si fuera por mis deseos, pero hay alguien que en este mundo que está de alguna manera perdido, escúcheme, Dios nos ha enviado a alguien que nos puede guiar, y es al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Este Señor es a quien el mismo Señor Jesucristo ha comisionado para que sea nuestro paracleto. Le digo, diga conmigo, paracleto. ¿Sabe qué significa la palabra paracleto? La palabra paracleto es la palabra griega para consolador. Paracleto es, venga Joan, es que me gusta hacer el ejemplo. Paracleto es esto. Échame el brazo aquí. Y haga que no puede como caminar. Entonces, el paracleto soy yo que lo lleva, porque él como ser humano no puede. Por eso la palabra consolador en griego es paracleto, y paracleto es el que me sostiene, porque yo no puedo. Jesús les dice: ustedes ahorita están conmigo, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría el paracleto. Amén. Tremendo, ¿no le parece a usted? Eso es una locura entender eso. Eso es algo tremendo de entenderlo y sobre todo de vivirlo. En ese orden de ideas, mi querido hermano, es ese ayudador, ese consolador, ese guiador, ese que persuade, ese que tiene una tarea fundamental según estos pasajes y según Jesús: convencer. Convencer es la tarea de él, y su voz es la que nosotros debemos comenzar a oír. ¿Cuántos dicen amén? En Edén, Adán y Eva se pusieron a escuchar la voz ¿de quién? Del enemigo. ¿Y cómo terminaron? Se dejaron influenciar. Y la voz de Dios también estaba, y les había dicho primero que no comieran. Escúcheme, hoy nosotros tenemos que entender y aprender, y una de las razones, yo le invito a mi hermano que hoy en adelante, cada vez que usted ore en su oración, saque tiempo para hablar con el Espíritu Santo. Y sobre todo para decirle: Espíritu Santo, enséñame a identificar y escuchar tu voz, porque Él es tu paracleto.
¿Amén o no amén? En ese orden de ideas, mi querido hermano, en esta noche quiero compartirle un mensaje que he titulado Convicciones espirituales. ¿Cómo se titula ese mensaje? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, convencernos. Y la palabra convicción en griego, ya le dije, paracleto, que implica la obra del Espíritu Santo de sostener. Además, el convencimiento que realmente trae el Espíritu Santo a la vida de una persona es libertad para una persona. La palabra mundo, que a continuación vamos a ver en estos pasajes, si por favor puedes colocar el versículo 8, mire lo que dice el versículo 8, dijo Jesús, y cuando Él venga, convencerá ¿a quién? Cuando habla del mundo se está refiriendo a las personas. ¿Amén o no amén? Se está refiriendo a nosotros, nosotros estamos incluidos. Y es un término general usado para describir a todas las personas que viven en el mundo. A continuación y rápidamente, mi hermano, quiero que veamos convicciones que trae el Espíritu Santo al mundo, de quien tú te debes dejar influenciar, del Espíritu Santo. Y quiero que usted note la gravedad de esto, preguntando y diciendo lo siguiente: ¿cuántos hogares se han acabado por un chisme? ¿Cuántas personas lamentablemente están en este momento en la cárcel porque les dieron un mal consejo? Haga esto, desquítese, vénguese, etcétera. Se dejaron influenciar, ¿qué? Mal. Escucharon la voz equivocada. Y por eso es necesario que el precioso Espíritu Santo que convencerá al mundo, nos convenza a nosotros que estamos en el mundo y que somos parte del mundo por ser seres humanos. Es necesario que usted hoy sea convencido frente a estas convicciones que trae el Espíritu Santo de Dios a las personas. Claramente dice la palabra que el Espíritu Santo generalmente convence en tres aspectos: áreas de pecado. ¿Cuáles son? Amén. Ahí está el mensaje ya se lo sabe. Ahora se lo voy a explicar. Amén. Primer convicción que trae el Espíritu Santo, versículo 9. De pecado. ¿Cuál es la primera convicción que trae el Espíritu Santo? De pecado. ¿Cuántos de los que están aquí fueron convencidos de que estaban en pecado? Levante la mano aquel que fue convencido por el Espíritu de que estaba mal. Amén. Si usted le pasó eso, usted fue convencido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Jesús habla a sus discípulos. Recuerden que esto es una charla entre Jesús y sus discípulos. Jesús está a punto de partir, días muy cercanitos, va a ser arrestado y va a ser crucificado. Para Jesús es importante dar las últimas lecciones de su predicación y de su formación a sus discípulos muy bien dada, para que ellos entiendan y sepan lo que deben hacer. En primer lugar, que deben dejarse convencer de pecado. Y cuando hablamos de dejarse convencer de pecado, es dejarse convencer por el Espíritu Santo de que se está mal. Porque hay mucha gente que está mal y usted le pregunta ¿cómo está? Y dicen que están. Cuando la Biblia dice que el reino de Dios es para valientes, no se refiere a sagaces, a que no le temen a nada. Se refiere a los valientes que tienen la capacidad de reconocer que están. Porque un valiente es aquel que reconoce que está mal y que necesita ayuda. ¿Amén o no amén? En ese orden de ideas, el Espíritu Santo, la primera convicción que nos trae es de pecado. Y hay una razón interesante. Jesús habla a sus discípulos de una de las cosas que va a hacer ese nuevo consolador, especificando que va a convencer, en este caso de pecado, y la razón es por cuanto el mundo no cree en ¿qué? Por cuanto no creen en mí. Jesús habla de que el Espíritu convencerá de pecado y no de pecados. Note la diferencia entre la palabra pecado
y la palabra pecados, ya que el mundo puede llegar a admitir que hay algunas cosas que no son pecados, pero el pecado sobre pecado es la incredulidad acerca de Cristo, es no creer que Cristo es tu Salvador. ¿Usted recuerda, según la Biblia, cuál es el pecado que no tiene perdón? Claro que sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces imagínese el Espíritu Santo tratando de convencerte: mira, estás mal, estás desordenada tu vida, no quieres estar bien, no quieres arreglarte con Dios, y el Espíritu Santo te manda un hermano: mi hermano, arréglese, vuélvase a Dios. O esa persona que no conoce de Cristo, mire, su salida es el Señor. ¿Quién cree que está usando a esa persona? ¿Cuál es la intención del Espíritu? De convencerlo de que está mal, para que esa persona entonces pueda recibir a ese Salvador que lo puede ayudar. Por eso Jesús dijo: por cuanto no creen en mí. La idea del Espíritu Santo es convencerte, y lo que sucedió contigo cuando decidiste entregar tu vida a Cristo. ¿Quién te hizo entender? ¿Quién te reveló que tú estabas mal y que necesitabas la ayuda de Jesucristo? El Espíritu Santo. En ese orden de ideas, mi querido hermano, quiero decirte que el mundo a muchas cosas le llama que no están mal. ¿Y quién es el que a ti te garantizará y te hará entender la palabra y te hará sentir mal incluso cuando la embarres? El Espíritu Santo. Por eso yo se lo he dicho a varias personas: vale la pena una persona que la embarra y se siente mal. Esa persona vale la pena, porque quiere decir que fue convencida, que tiene luchas, y el que esté libre de pecado, a ver, pa' agachame aquí del garrotazo. Pero escúcheme, le voy a decir algo, mi querido hermano. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y en ese orden de ideas, mi querido hermano, por lo tanto, el pecado en sí es el verdadero problema, y la esencia del pecado es que, según este texto, la incredulidad en Jesús. Cuando una persona no ha reconocido a Cristo como su Salvador, deliberadamente peca. No hay ninguna contrición dentro de sí. No hay nada que le haga sentirse mal. Pregunta: cuando usted la embarra, ¿cómo se siente? Dios quiera que sí. Porque escúcheme, si usted se siente mal, no con el pastor, no con la iglesia, sino con el Señor, usted fue tocado un día por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que vemos personas que la embarran y cometen pecados y no sienten nada, porque no han tenido una experiencia con quién. En este orden de ideas, ¿quién es el primero teológica y doctrinalmente que llega a la vida de una persona? Antes que Jesús, el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Y se lo puedo también demostrar y hablar con Lucas capítulo 2. Dice la Biblia que Simeón era un hombre piadoso, lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Jesús era un bebé, estaba siendo presentado en el templo. Y dice la palabra del Señor que Simeón fue guiado por el Espíritu, fue llevado al templo. Y estando allí en el templo, Simeón carga a Jesús en los brazos y no ve a un bebé, sino ve al Salvador del mundo. Pregunta: ¿quién le revela a Simeón quién es ese bebé? La verdadera identidad de ese bebé. ¿Cuántas veces ese bebé María le daría pecho por ahí, lo consentirían, pero ni idea quién era ese que estaba ahí? ¿Quién es el que realmente te hace entender a ti y te revela quién es Jesucristo? El Espíritu Santo de Dios. Mientras tanto no vas a entender. Mientras tanto en Semana Santa, si se siguen haciendo procesiones, se siguen cargando muchas cosas que usted sabe qué es, ¿no? Idolatría y todo ese tipo de cosas, y la gente hace muchas cosas creyendo que está reverenciando a Dios, pero por no tener el Espíritu Santo aún no han entendido quién es ese Dios. ¿Cuál es la gran diferencia entre nuestros amigos católicos que también creen en Jesús de alguna manera, saben que nació un día, que murió en la cruz, que también festejan a su forma, pero lo hacen? ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros hemos sido tocados por el Espíritu Santo y el entendimiento nuestro ha sido abierto. ¿Se acuerdan esa gran prédica que dimos?
porque el Espíritu Santo nos abrió la cabeza no de una pedrada, sino con su poder. ¿Amén o no amén? Y en ese orden de ideas, mi querido amigo, el verdadero problema de todo mal radica entonces, según en este pasaje, en la incredulidad. En no creer en ¿quién? En Cristo. Mi hermano, si yo le pregunto a usted, ¿y cómo vamos con la incredulidad? ¿Usted qué me respondería? Dudar es incredulidad. Y le quiero invitar a que usted tenga cuidado con eso. Tengamos cuidado como hijos de Dios de no creer en lo que el Señor nos haya prometido. Porque estamos teniendo serios problemas ¿con qué? Con la incredulidad. Eso indica que todavía nos hace falta más experiencias con el Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, mi amigo, si a ti te cuesta, yo no te puedo juzgar. No te puedo juzgar porque somos seres humanos. Pero yo te puedo decir en esta noche de parte del Señor, si hay alguien en este recinto que tenga problemas de fe, que le cueste tener fe, que le cueste estar firme con Dios, te tengo que decir la respuesta y cuál es la solución bíblica: experiencias con el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Porque Él es el que te convence de lo contrario. Mira, te voy a decir esto como humano. Si tú tienes problemas y dificultades, claro, yo como pastor te puedo dar una consejería si lo quieres, y puedo orar por ti, pero las palabras del Espíritu Santo son irreemplazables. Y hay momentos en la vida donde Dios en su soberanía permite que ningún pastor, que ninguna iglesia me pueda ayudar. ¿Para qué cree? Para llevarte a usar el recurso de aprender a escuchar su voz. ¿Y esa voz cuál es? La voz del Espíritu Santo. Por eso lo mejor que puede hacer una iglesia por usted, un pastor por usted, no es tener una relación por usted con Dios, es enseñarle a que usted tenga su propia relación con Dios. ¿Amén o no amén? Porque posiblemente usted va a estar a la 1 de la madrugada en problemado y el pastor va a estar durmiendo y no le va a contestar. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Espíritu Santo, tú estás aquí, háblame. Va a ser Él. Y escúcheme, todo aquel que hoy cree en Jesús ha sido convencido por el Espíritu Santo de que lo necesita. Gloria a Dios por eso. Por eso nosotros no predicamos lo que a nosotros nos parece, sino predicamos espiritualmente hablando lo que dice la palabra del Señor y lo que viene del cielo. En este punto, el Espíritu Santo, escúcheme, es el que verdaderamente evangeliza a una persona. ¿Amén o no amén? Es el que verdaderamente puede convencer a alguien. Por eso, si usted tiene pensado hablarle a alguien que no conoce de Cristo, dígale: Espíritu Santo, guíame, porque el que evangeliza es el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? En ese orden de ideas, en este punto, el Espíritu Santo hace que en los hombres se quite la ceguera espiritual. ¿Quién es el que lo hace? El único que puede hacer que se quite ese rodear satánico de la vida de muchas personas es el Espíritu Santo, siendo capacitados de este modo para verse como Dios los ve. Y es bueno, es la forma, es la metodología de Dios. ¿Quién hará que un hombre verdaderamente se arrepienta? El Espíritu Santo. Porque usted ha escuchado ese famosa dicho o frase real de las lágrimas de cocodrilo. ¿Sí la ha escuchado? ¿Las ha visto? ¿Ven? Pero si yo voy con lágrimas de cocodrilo delante del Espíritu Santo, ¿será que a ese lo engaño? No, papito. No, señor. Porque el Espíritu Santo ve más allá del corazón. Si tiene la capacidad de discernir el corazón de Dios, ¿cómo será nuestro corazón humano? Por eso, mi hermano, en ese orden de ideas, qué bueno que usted realmente se siente dolido cuando le falla a Dios. Quiere decir que usted ha sido tocado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cada vez que usted ve a un hermano, un amigo, una persona, hermana de la iglesia cristiana, que tú ves que se apartó del Señor, y si tú ves que esa persona está mal, está dolida, es una persona que vale la pena
que ha sido tocada por el Espíritu Santo. No quiere decir que porque pecó y la embarró, entonces ya el Espíritu Santo no opera en él. Claro, ahí está haciéndolo sentir mal. Ahí está haciéndolo sentir como una basura. Ahí está, ahí esa conciencia. ¿Le ha pasado a usted? ¿No le ha pasado cuando la embarra? ¿O soy yo el único que la embarra todavía? Cuando la embarro, no puedo dormir y yo sé que hice algo mal. Y tengo que arrodillarme y decirle, Señor, perdóname. Le hace caer en cuenta. A veces en el instante, a veces un poquito más adelante, porque si alguien conozco tranquilo, es el Espíritu Santo. Y nos habla y nos dice, allá, cuando nos queremos hacer los orgullosos, allá, usted sabe que no estuvo bien. Sí, usted sabe que esa actitud no le duele. Y entonces agacha la cabeza, porque él sabe en qué momento hablar. ¿Amén o no amén? Dale un aplauso a Cristo. La muerte de Jesús nos permite ver también la enormidad del pecado y mediante el Espíritu llegamos a comprender que nuestra incredulidad es verdaderamente pecaminosa. Jesús dijo que era importante que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Por eso te quiero decir que tú no estás solo. No lo estás, porque el Espíritu Santo está contigo. La voz del Espíritu habla a tu conciencia y te hace saber y sentir que lo que estás haciendo o no estás haciendo está bien o está mal. Y qué bueno por eso. Hay un dicho que dice que un verdadero amigo es aquel que dice la verdad, cualquiera que sea, y ese amigo que está dispuesto a hacerlo sentir mal si es necesario es el Espíritu Santo de Dios. Ese está dispuesto a hacerlo sentir como un zapato. Y si usted y yo nos ponemos de tercos, hasta posiblemente nos avergüence delante de la gente, pero por ayudarnos. ¿Cuántas veces Dios ha recurrido a la vergüenza pública para parar el pecado en una persona? ¿No le ha pasado? Bueno, no le ha pasado, no me responda amén, yo no quiero saber eso. Pero no lo ha visto. Sí, pastor, un amigo de un amigo. Pero el Espíritu Santo, si aún debe valerse de eso, lo hace. ¿Por qué? Por amor, no por avergonzarte, sino por parar un pecado que ha sido frecuente por mucho tiempo, por muchos años. Por eso, lleves esto para su casa. Crimen perfecto no hay. Amén. No existe. La voz del Espíritu nos habla. Y el Espíritu Santo está dispuesto a eso. Por eso le quiero decir, para pasar rápidamente al segundo, que una de las cosas que usted tiene que reflexionar conmigo hoy de parte del Señor a través de esta palabra es que necesitamos alimentar nuestra relación con el Espíritu Santo para que Él nos haga sentir mal cuando nos tiene que hacer sentir mal, cuando Él nos direccione para esa decisión que debemos tomar. ¿Cuántos no deseamos eso? Escuchar esa voz que nos diga qué hacer. Si nos cuesta escucharla, implica hoy alimentar más esa relación con el Espíritu Santo. Por eso te quiero aconsejar algo para pasar el segundo. Cuando ores, cuando saques tu tiempo para orar, habla con el Espíritu Santo. Háblale a Él. Dile, Espíritu Santo, ayúdame, quiero escucharte. Quiero tener una relación contigo, personal. No sé usted cómo ora, pero qué rico que usted dedicara un tiempo para cada una de las personas de la Trinidad cuando orara. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y no creas que porque le nombramos de terceras es la tercera persona. No, señor. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, porque Él es Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Después le explico la Trinidad en otro momento, porque yo creo que no va a alcanzar la vida para entender esa vaina. Pero lo que le quiero decir es que usted y yo necesitamos alimentar nuestra vida y esa relación con el Espíritu Santo para que Él nos siga convenciendo de pecado. Amén. Segunda convicción que trae el Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda? De justicia, versículo 10.
de justicia. ¿Cuál es la razón? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Se imaginan los discípulos escuchando a Jesús que no le iban a volver a ver? ¿Duro? Tuvo que ser duro. Tuvo que ser, yo creo que en esta, es algo que yo me imagino, es como cuando un amigo se va a despedir de uno, ¿no? Lleva 3 años con él. Indiscutiblemente es un discurso de Jesús ya de despedida. Y los discursos de despedida duelen. Pero Jesús quiere prevenirles caer en malas manos y que sean influenciados de mala manera. Les habla del Espíritu Santo y les dice quién va a estar con ellos mientras Él está preparando las moradas. En segundo lugar, la segunda convicción que trae el Espíritu Santo al mundo: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesús habla de que el Espíritu Santo convencerá de justicia, y la razón es por cuanto va a ir al Padre y ellos, los discípulos, no lo van a ver más. En primera instancia, esta justicia de la que habla el texto es importante entender que es la justicia a la manera de Dios. Indiscutiblemente en la Biblia y en la humanidad podemos ver 2 tipos de justicia: la de Dios y la humana. Y la justicia de Dios es muy diferente a la justicia humana, totalmente distinta. La justicia humana implica darle a cada quien lo que merece. Darle a cada quien lo que merece. La justicia de Dios se basa en la misericordia. Amén. Dios llama justo y se atreve a dar ese calificativo en la Biblia a sus hijos que han creído en Jesús. ¿Creíste en Jesús? Amén. Eres justo. Eres un justo. Aun cuando nosotros la embarramos, para el Señor es justicia que Cristo haya muerto por tus pecados y que tú ya no tengas que ir allá, a ese lugar, sino que ahora seas justo al creer en ese que murió. Eso que te acabo de decir, para Dios es justicia. Pero si mi hermano aquí, voy a usar el ejemplo, hermano, comete un delito y la policía se entera que él fue, y yo le digo, llévenme a mí, ¿qué hará la policía? ¿Me lleva a mí? ¿Sabiendo que él fue el que lo cometió? No, él tiene que pagar. En cambio, para Dios no. Yo fui el que la embarré, pero yo, por creer en Cristo, ya no tengo que ir a la cruz. Eso para Dios es ¿qué? Justicia. La justicia humana es que cada quien reciba lo que merece. La justicia divina es la misericordia de Dios, obedecerlo. La Biblia, en Reina Valera, por lo menos, y en los idiomas más cercanos al original bíblico, en ningún lado le pide a nadie que sea bueno, le pide que sea justo. Y hay una gran diferencia entre ser bueno y ser justo, porque muchos justos no pasaron por buenos, y muchos buenos no fueron considerados justos. ¿A qué me refiero? A decirte que Dios dictamina quién es justo según la obediencia que vea en esa persona. Dice el texto, mas el justo por la fe. ¿Quién es el que vivirá? El justo por su fe. ¿Qué hace que una persona sea justa según Dios? Su fe en Él. Cuando Jesucristo habla de que el Espíritu Santo convence de justicia, está hablando de la justicia de Dios, de hacerme justo delante de Él. ¿Y cuándo una persona será justa delante del Señor? Cuando obedezca al Señor. Será llamada justa, no buena, porque por obedecer a Dios muchos dirán que no eres bueno. ¿Me hago entender? El ladrón que roba para llevar un pan a la casa de sus hijos dicen que es malo. No, dicen mi papá es que bueno porque trajo comida. Pero delante de Dios es justo. No. Ese es el orden de ideas al que te quiero llevar. Y al decir, escúcheme mi querido hermano, también, y no me veréis más, se refiere a su estadía en el cielo.
y quien los iba a seguir guiando iba a ser el Espíritu Santo. De justicia los va a convencer el Espíritu Santo, de que Él es el enviado del Señor, de que Él es el enviado del Padre, por cuanto me voy yo y no me veréis más. La ausencia de Jesús nos indica que Él ha dejado a alguien, que no estamos solos. Se llama el Espíritu Santo. En ese orden de ideas, el camino de rectitud, mientras que Jesús vuelve, porque Jesús no ha vuelto, pero nos ha dejado a su Espíritu. ¿Quién me guiará en este mundo donde Cristo no está? El Espíritu Santo. No hay de otra. Y por eso es que la Biblia dice que Él es el único camino. No hay otro camino. Es el Espíritu Santo. Vuelvo al ejemplo de Simeón. ¿Quién ese día en el templo, cuántos bebés estarían presentando? Jesús los llevaron a ser presentado. Pero Simeón, ¿cómo hace para saber que ese bebé que tiene un mes de nacido es el Salvador del mundo? Y no lo ve ni le consiente como un bebé según la Biblia, sino que dice: ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Y declara que ese bebé no es el divino niño, sino el Salvador del mundo. Que hay una gran diferencia. ¿Amén o no amén? En ese orden de ideas, el que me puede llevar a un camino de rectitud, de un camino de oscuridad, en un lugar de oscuridad, es el Espíritu Santo. Es el camino justo que Dios ha trazado para los hijos. El Espíritu Santo es el otro consolador que continuará la obra que Jesús ha hecho en nosotros, que enseñará, que te dará el discernimiento, que te recordará lo que tienes que recordar, que te redarguirá, que te revelará la palabra, que te hablará, todo a fin de que seas obediente. ¿De que seas qué? Obediente, correcto y por ende llamado justo. El precioso título que usted y yo debemos alcanzar como hijos de Dios es ese: ser llamados justos. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces el Espíritu Santo nos convence de lo que es justo para Dios, no para la humanidad. Note eso, que lo que le estoy diciendo. ¿Justo para quién? Para Dios, no para la qué, para la humanidad. ¿A cuántos de los que están aquí para el tema de provisión? Ejemplo, usted está mal, vaya y búsquese la plata, vaya y pida un gota a gota. Esa es la justicia del mundo, el consejo del mundo. Pero Dios, ¿qué le dice? Espere, ore, búsqueme. Y entonces su método funciona mejor. Vaya, mijo, porque entonces le cortan la luz. Y la justicia de Dios, ¿cómo sería? Hónrelo. Tremendo. A mí siempre me ha llamado la atención los milagros de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Por qué? Porque yo me pongo los zapatos como humano. Tengo derecho, ¿no? Jesús le cuenta el problema a los discípulos. Les dice: esta gente lleva conmigo 3 días y no tienen que comer. ¿Por qué Jesús le cuenta el problema a los discípulos? ¿Sabe para qué? Para quienes hagan el milagro sean quienes. ¿Cuánto llevan con Jesús ya? Entonces Jesús usa los recursos que ellos tienen. ¿Qué tienen? Pues tenemos unos panes, y con esos recursos de ellos fue que Jesús hizo el milagro. Además, a la multitud le dijo: manden a que la gente se recueste, se siente. Si yo soy el líder y hay 5,000 personas y no tienen que comer, yo no hago que se sienten. ¿Qué haría usted? Sí, yo le digo: bueno, los varones, vamos a ir a las ciudades a comprar comida. Me hacen el favor, unos se van a pescar, otros se van por allí. Yo no los mando a sentarse, a conseguir leña, otros a esto, otros a aquello. Pero la justicia con Dios es totalmente diferente. ¿Qué dice Jesús con la gente? Díganles que se qué. Que se relajen, papá. Que no se preocupen. ¿Se acuerda de Marta y de María, las 2 hermanas que recibieron a Jesús en la casa? Marta, ¿qué se puso a hacer? Oficio. Oficio, ¿no? Yo creo que Marta era colombiana.
¿Por qué, pastor? Porque hacía oficio. No, porque dejaba el oficio para lo último cuando llegaba la visita. Ah, no, mentira, mentira. Y dice la Biblia que María, en vez de irse a hacer oficio, ¿qué se puso a hacer? ¿Y sabe qué dice? Marta pide justicia. Señor, ¿te parece justo que María me deje servir? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Se lo voy a decir de una forma para que le tueste la cabeza. ¿Quiere escucharla? En 8 días se la digo. No, mentira, de una vez. ¿Sabe qué le dijo que le quiso decir Jesús? Le dijo Marta, lo que no es justo es que yo, el Señor, esté en tu casa y tú no me escuches. ¡Ay! Eso sí fue un golpe bajo, ¿no le parece a usted? Porque ella se para y dice: Jesús, ¿no te da cuidado? ¿No te parece justo que mi hermana me deje servir sola? Y Jesús le dice: lo que no es justo es que yo esté aquí y usted no me preste atención. ¡Oh! ¡Oh! Eso sí que dolió. Continuando, el hombre llama bueno, lamentablemente, a lo malo. Y a lo malo, bueno. El mundo llama a lo injusto, justo, y a lo justo, injusto. ¿Quién podrá convencer a nuestros jóvenes, a nuestros amigos, a nuestros familiares de lo que es verdaderamente malo y de lo que es verdaderamente bueno en un mundo de confusiones? Espíritu Santo. En ese problema tan grave que tenemos con el tema LGTBI en este momento en nuestra sociedad, ¿quién convencerá a un pelado de que no está bien que le guste la persona de su mismo género, cuando hasta leyes hay para que decir que sí está bien? ¿Quién traerá la convicción de que no, de que está mal? ¿Los valores humanos? ¿Las leyes, los decretos? No, el Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde por eso a muchos, y sobre todo a los cristianos, nos llaman de mente cerrada. No, es que tratamos de hacer lo que la palabra del Señor dice y de llamar a cada cosa como se debe llamar, y de que sepamos que lo que creíamos que era bueno realmente no era bueno, sino que era malo, porque el Señor nos dijo que era así. No sé si tengo tiempo para decirle que ese fue el problema del Génesis. Adán y Eva no sabían y no conocían antes de comer como tal el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso libre albedrío no es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, sino libre albedrío es la capacidad de obedecer o de no obedecer a Dios. Ese es el libre albedrío. Porque ellos demuestran que al comer del fruto y saber lo que es bueno y lo que es malo, no saben decidir ni escoger. Porque escogieron ¿qué? Lo malo. Y la humanidad de por sí, ¿qué tendemos a escoger siempre? ¿Hacia qué nos tendemos a inclinar? Hacia lo malo. En ese orden de ideas necesitamos urgentemente la convicción del Espíritu Santo para que Él nos convenza de justicia y realmente nos muestre que es bueno y que es malo. ¿Amén o no amén? Porque ¿cuántos de los que estamos aquí sentimos un fresquito con las cosas que le hemos dicho a otros y creímos que estuvo bien? Pero el Espíritu Santo nos dice: por mí está bien, por el Espíritu Santo. ¿Cómo haré yo para distinguir entre lo bueno y lo malo? El Espíritu Santo lo necesito en mi vida. Amén. Tercero y último, y con eso terminamos. Tercer convicción que trae el Espíritu Santo al mundo. ¿De qué? De juicio. Versículo 11. Primero, de pecado; segundo, de justicia; y tercero, de juicio. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya ¿qué? Juzgado. Entonces note la diferencia entre justicia y juicio. Justicia basada en ser justo, en la obediencia a Dios, en la misericordia, y ya el juicio de Dios ya es castigo, pero especialmente para el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Jesús, por último, habla a sus discípulos que el Espíritu Santo convencerá de juicio.
Y la razón es por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este juicio del cual el Espíritu Santo convencerá al mundo es aquel que el mundo omite e ignora. ¿Y cuál es ese juicio? El de o vida eterna o muerte eterna. Salga usted por chiste y haga una entrevista. Cuando usted se muera, ¿para dónde se va a ir? 9 de cada 10 le van a decir que para el cielo. ¿Por qué? Porque yo soy bueno. Exacto, omiten este juicio, omiten el juicio del trono blanco, omiten lo que la palabra del Señor dice. Usted, mi hermano, ¿por qué está convencido de que cuando muera debe morir con Cristo? ¿Por qué? Porque usted piensa de una vez en qué, bueno, ¿yo dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Usted por qué ve necesario venir a la iglesia o seguir con el Señor adelante? ¿Usted por qué ve necesario que la muerte lo coja confesado, dicen por ahí, ¿no? Que la muerte lo coja con el Señor. ¿Por qué razón? Porque usted sabe lo que hay después de la muerte. ¿Cierto que sí? ¿Quién lo convenció de eso? ¡Ah! Del juicio final lo convenció el Espíritu Santo a usted. Y usted y yo sabemos que después de la muerte física hay algo más. Lo sabemos por la palabra. ¿Quién nos convenció de eso? El Espíritu Santo de Dios. Pero la gente que sigue haciendo muchas cosas con su vida, malgastando sus años en pecados, en cosas, ignoran que el juicio final. Pregunta, ¿cada cuánto usted piensa en el juicio final? Debería ser todos los días. Debería ser siempre. Amén. Y porque es una buena forma de estar preparado. Le cuento la anécdota, sucedió el año pasado con un hermano aquí en la iglesia. Él trabaja en un carro y estaba por allá en el centro, bueno, en un lugar de aquí de Bogotá, no sé bien dónde era. Y yo estaba ocupadísimo y me entraron unas llamadas al celular y me llamaba. Y yo, tan raro, o sea, sí, como muy insistentemente. No podía contestarle porque estaba en una reunión, pero después, como a la hora, lo llamé. Y me dijo, pastor, no me va a creer lo que me pasó. Y yo le dije, ¿qué pasó? Dijo, imagínese que estaba trabajando en mi carro y yo estaba trabajando bien, descargando unas cosas, entregándolas a algunos negocios, algunas cosas. Estaba en mi trabajo cuando yo escuché un sonido fuertísimo. ¡Po! Y yo me paré y yo empecé a mirar para todo lado y dijo, y lo raro fue que la gente seguía normal. Y otra vez, ¡po! Y dijo, yo pensé que el Señor Jesucristo había venido. Dijo, y yo lo estaba llamando a ver si usted se había ido o se había quedado o qué había pasado. Dijo, si el pastor no me contesta, me quedé. Nos da risa, pero quiere que le diga algo. Pasó en realidad. Y dijo, y lo raro era que la gente seguía en su normal. Dijo, ¿será que me volví loco? ¿Será que yo solo estuve escuchando esto? Dijo, cuando al rato pasó el metro. Y me llamó y me contó esa anécdota. Y en medio de la risa y del tema, qué bueno que hay algo que no puede dejar su mente y su corazón. Y es saber que en cualquier momento viene el Señor. ¿Amén o no amén? A mí me ha pasado. Me acuerdo una vez que iba en una moto llegando a el municipio de La Vega, queda así como en una hondonadita y tú pasas por una carretera así al principio. Y cuando iba bajando yo una noche que venía de una iglesia de predicar de San Francisco, así a lo lejos vi una luz y se empezó a hacer como grande. Y yo dije, Jesús, el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando me di cuenta era un avión, pero aún así, los que amamos al Señor, aún con ese tipo de anécdotas, sabemos que en cualquier momento puede pasar. Amén. ¿Y quién nos ha convencido de ese juicio? El Espíritu Santo.
¿Estamos de acuerdo con eso? Para cerrar, mis hermanos, y terminar. Jesús específicamente se refiere al juicio que es para el enemigo y los ángeles caídos, y es el lago de fuego. Jesús, al afirmar esto, dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de que el príncipe de este mundo sí es Satanás, y que al tener una sentencia, todo lo que él distorsione también será sentenciado con él. Por eso usted y yo necesitamos no dejarnos distorsionar por el enemigo, sino estar agarrados de Dios para que nuestro dictamen en ese juicio sea la salvación, entre al gozo de su Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? El Espíritu Santo es el que te abrirá los ojos y te convencerá de arrepentimiento para que no caigas en la condenación eterna. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios? Porque el Señor un día les alcanzó. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque si se murieran hoy se van para el cielo. ¡Ah! Gloria a Dios. ¿Y quién nos da ese convencimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién impulsó a los grandes mártires de la iglesia, de la Biblia, de la palabra, a morir por el Señor? El Espíritu Santo. A ser apedreados, a ser aserrados, a predicar el evangelio hasta lo último de su aliento. El Espíritu Santo convence acerca del temor a Dios, el cual es respeto y reverencia por quien es Él y por lo que Él hace. Satanás quiere convencerte de lo contrario. Trató de convencer a Jesús de que no fuera a la cruz. ¿Se acuerda cuando fue tentado en el desierto Jesús? El Satanás anda buscando para influenciar con sus artimañas, y quería convencer a Jesús: no es necesario que vayas a la cruz, vas a morir por los reinos del mundo, yo te los doy. Si postrado me adoras. No es necesario sufrir, Jesús, no es necesario los clavos, no es necesario los azotes, no tienes que ir a la cruz. Quería convencerlo. ¿Y Jesús cómo le responde? Con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, está escrito también esto: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús estaba lleno de la palabra, estaba persuadido. Además, ¿quién fue el que lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. Dice la Biblia que lleno del Espíritu lo guió al desierto. Entonces, mi querido hermano, para terminar le quiero decir: el Espíritu Santo convence de 3 convicciones, valga la redundancia. Persuade en 3 convicciones: de pecado. Te reto, querido hermano y amada iglesia, a tener experiencias continuas con el Espíritu Santo. Oficialmente Jesús le deja como encargado mientras Él viene. Es quien está con nosotros. Es por quien decimos que el Señor está con nosotros, porque el Espíritu Santo está con nosotros, para siempre estar convencidos de lo correcto. ¿Cuántos no quieren estar convencidos en la verdad y andar en la verdad? Y nada más que en la verdad, solo aquel que se deje guiar por el Espíritu Santo, quien aconseja, quien asesora, quien guía, quien enseña. Y termino con Efesios, capítulo 4, versículo 30. Efesios, capítulo 4, versículo 30. ¿Hay otra versión? Leámoslo en esta y la leamos en otra versión. ¿Y no qué? ¿A quién? Con el cual, ¿qué es un sello? ¡Pum! Con el cual fuiste sellados, ¿para qué día? ¿Cuál es el día de la redención? Amén. El día en que los muertos, en otra versión, no agravien, no pongan triste o no le saquen la piedra, no ofendan. ¿A quién? De Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Está la Nueva Traducción Viviente? Pongámosla también. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que ¿qué? Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán ¿qué? El día de la ¿qué? ¿Quiénes entrarán en el gozo del Señor? Los que estén sellados ¿con qué? ¿Y será que hay que esperar a morirse para ser sellado por el Espíritu Santo? Es aquí, papá. ¿Por qué necesitas al Espíritu Santo? Para el día de la redención. ¿Y cuál es el día de la redención? La Biblia declara un día donde todos los muertos resucitarán. ¿Para qué? Para ser juzgados.
Y dice la palabra en 1 Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién será en ese gran salón que Dios tiene, donde va a estar toda la humanidad y donde va a estar el juicio? ¿Quién le indicará al Señor quiénes son justos y deben entrar en su gozo y quiénes no? Los que estén sellados con el Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, no lo entristezcamos, no lo dejemos a un lado. Tengamos en cuenta al Espíritu Santo, porque es Dios, porque es nuestro consolador, porque es nuestro paracleto, porque es quien nos guía y porque es el que necesitamos que nos selle y nos siga sellando para el día de la redención. ¿Amén o no amén? Quiero invitarla a que se coloque de pie. Le invito a que oremos. Le invito a que ahí donde usted está, con sus ojitos cerrados, ore. Y sabes bien a quién dirigirte en esta hora. Sabes bien a quién orar. Sabes bien a quién mirar esta noche. Sabes bien tú a quién dirigirte esta hora. Al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias a ti. Espíritu Santo, te damos a ti la bienvenida a este lugar, a esta casa, porque sabemos de que tú eres el único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nos ayudas a comprender los misterios. ¿Quién nos revelará y nos mostrará el verdadero valor, poder de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro amado Jesús? Tú, Espíritu Santo. Por eso ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, lléname de ti. Dile: Espíritu Santo, yo necesito experiencias personales contigo. Ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, sé tú guiándome. Yo no puedo vivir sin ti, de acuerdo a esta palabra, de acuerdo a lo que tu palabra me enseña acerca de ti. Mi vida no tiene ningún sentido si tú no estás, Espíritu. Mi vida no tiene ningún valor si tú no estás, Espíritu Santo. ¿Quién me guiará en este mundo lleno de maldad, dirigido por Satanás? Es el príncipe de este mundo. Tú, Espíritu de Dios, tú, Espíritu Santo, que llenas, que ministras, que tocas, que liberas, que sanas el corazón herido, que santificas, que puedes hacer que alguien sea llamado justo verdaderamente. Tu palabra nos dice aún, Señor, que nuestro cuerpo físico es templo del Espíritu Santo. Por eso aún nuestro cuerpo debemos cuidar de no hacerlo caer en pecado, de no ejecutar el pecado con él. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Queremos ser sellados por ti para el día de la redención. Dígale ahí donde estás. Dile: Espíritu Santo, si hay algún pecado del cual yo necesito ser convencido y enterarme, entender que estoy haciendo algo mal, algo que no he visto, convénceme, muéstrame, redargúyeme, confróntame, háblame, Señor. Dile: Espíritu Santo, hazme justo, hazme caminar por la senda que el Padre ha trazado para mí. Espíritu Santo, dame la fuerza adicional que necesito para perdonar, para soltar. Espíritu Santo, dame la fuerza. Tú eres el que me sostiene, mi paracleto, el que me ayuda, mi ayudador personal. Yo no puedo, pero tú sí puedes, y por eso te necesito. Espíritu Santo, jamás permitas que se quite de mí el día de la redención, el día que tú, el Padre, juzgarás al mundo, para que yo tenga temor del Padre y de su juicio final. Entonces yo ande en obediencia. Gracias porque tú nos has dictaminado tu voluntad en esta noche, Espíritu, y te podemos decir: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. ¿Puedes cantarlo y decirle: ven, Espíritu, ven
te necesito. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Espíritu Santo, te hablamos a ti, te pedimos nos llenes, te pedimos nos guardes, te pedimos nos redargullas. Ayúdanos a distinguir tu preciosa voz, a escucharte hablar. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones, Espíritu Santo. Dile, sé tú mi guiador, sé tú quien me persuada, quien me convenza todos los días. Señor, quiero vivir en obediencia a ti y sé que el único que me puede ayudar a hacerlo es el Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Espíritu Santo?